El gran salón del Consejo Galáctico quedó en silencio cuando la anciana Cisara alzó sus 6 brazos. Representantes de 400 especies dejaron de hablar y miraron al antiguo ser que había gobernado durante 3000 años. Su voz resonó por la vasta cámara como un trueno. Los jóvenes volvieron a preguntar sobre el sistema prohibido, dijo. Sus ojos, envejecidos sin medida, miraron a los miembros más nuevos del Consejo. Preguntan por qué evitamos la pequeña estrella amarilla. Preguntan por qué tememos a un mundo muerto llamado Tierra. El príncipe de guerra Tecmol del dominio Caterine se puso de pie. Su piel roja brillaba bajo las luces de la cámara. Su gente eran guerreros que habían conquistado 12 sistemas en el último siglo. No temían a nada en la galaxia. Anciana, con respeto, hemos escaneado ese sistema muchas veces. No vemos ninguna amenaza. El tercer planeta no muestra signos de civilización activa. Sus ciudades están cubiertas de plantas. Su gente duerme en cajas metálicas que flotan en el espacio. ¿Cómo pueden los seres dormidos amenazar al poderoso Consejo Galáctico? Un murmullo bajo recorrió el salón. Muchas especies jóvenes habían hecho la misma pregunta. La expresión de la anciana Cisara no cambió. Ya había oído esa duda antes. No estabas vivo durante el gran silencio, dijo. No viste lo que los humanos podían hacer despiertos. No presenciaste las guerras de Saúl. El príncipe guerrero rió. Viejas historias, mitos ancestrales para silenciar a los niños. Mi gente ha estudiado su tecnología. Es antigua, débil. Podríamos destruir todo su sistema con una sola flota de batalla. La anciana Sara cerró los ojos. Recordó el día en que los humanos simplemente dejaron de comunicarse con la galaxia. Sin previo aviso, sin explicación. Sus enormes flotas habían regresado a su sistema natal. Sus naves mercantes habían desaparecido de las rutas espaciales. Sus embajadores habían hecho las maletas y se habían marchado sin decir palabra. Eso fue hace 800 años. Los humanos tomaron una decisión, dijo en voz baja. Eligieron dormir en lugar de gobernar. ¿Entiendes lo que eso significa, joven príncipe? La mandíbula de Temole se tensó. Significa que eran débiles. Los seres fuertes toman lo que quieren. No se esconden ni duermen. La anciana abrió sus antiguos ojos. Hace 3.000 años, los humanos llegaron a nuestra galaxia. Llegaron en naves que se movían más rápido que cualquier cosa que hubiéramos visto. Hablaron de paz y comercio. Les dimos la bienvenida. Hizo una pausa, recordando que en 50 años habían resuelto problemas que nos habían atormentado durante millones de años. Acabaron con la plaga estelar que estaba destruyendo sistemas estelares enteros. Detuvieron las tormentas de vacío que habían destruido incontables mundos. Nos dieron tecnologías que parecían mágicas. Entonces, ¿por qué se fueron?, preguntó la embajadora Krelna de la Federación del Brazo Espiral. Porque eran demasiado buenos resolviendo problemas, respondió el anciano Zixar. Otras especies comenzaron a depender de ellos para todo. Las guerras cesaron porque los humanos las eliminarían en cuestión de días. Las enfermedades desaparecieron porque los humanos las curarían al instante. Las disputas comerciales terminaron porque los humanos crearían soluciones que beneficiarían a todos. Se puso de pie, su gran altura proyectando sombras sobre la cámara. La galaxia se estaba volviendo blanda, débil. Las especies dejaron de intentar crecer y mejorar porque los humanos lo arreglarían todo. Entonces, los humanos tomaron una decisión. Reunieron a su gente y regresaron a casa. Dijeron que dormirían hasta que la galaxia aprendiera a valerse por sí misma de nuevo. El príncipe de la guerra Dem Mole se burló. ¿Y crees que todavía tienen este poder después de 8 siglos de sueño? Creo que eligieron dormir en lugar de convertirse en nuestros amos, dijo el anciano. Y eso me aterroriza más que cualquier arma. Lejos de las cámaras del Consejo en las frías profundidades del espacio alrededor de la luna de la Tierra, Jake Morrison flotaba en su criocápsula. Los sistemas de soporte vital zumbaban silenciosamente,
manteniendo su cuerpo preservado en perfecta estasis. A su alrededor, miles de otras cápsulas flotaban en las sombras de la estación orbital Haven 7. Jake había estado dormido durante 812 años, 4 meses y 16 días. Su último recuerdo antes de entrar en la cápsula era de su hija Katie preguntándole por qué tenían que dejar atrás la galaxia. Él le había dicho que era porque a veces lo más amable era dar un paso atrás y dejar que otros aprendieran a caminar por sí mismos. Los sistemas de monitoreo que vigilaban a los humanos dormidos eran más que simples máquinas. Eran extensiones de la conciencia humana misma. Redes cuánticas que permanecían alerta incluso cuando sus creadores dormían. Estos guardianes digitales observaban la galaxia con ojos pacientes, registrándolo todo, aprendiendo de todo, esperando. Uno de estos guardianes detectó las naves Sondactran al acercarse al límite del sistema de almas. Las máquinas analizaron las armas de la nave, su tripulación, sus intenciones. Los datos fluyeron por canales cuánticos hacia las mentes dormidas de todo el sistema. En su cápsula, la actividad cerebral de Jake Morrison aumentó ligeramente. En lo profundo de su subconsciente, sintió la amenaza inminente. A su alrededor, otros durmientes también comenzaron a despertar. No despertaban, todavía no, pero cobraban conciencia. Las naves sonda se acercaron a las defensas exteriores de la Tierra. El príncipe de la disformidad Temol observaba desde su nave de mando, manteniéndose a salvo fuera del sistema. Había enviado solo 3 naves pequeñas para probar la respuesta humana. Destruyan ese satélite de monitoreo, ordenó a su capitán. A ver si los gigantes dormidos despiertan. La nave sonda líder disparó un solo rayo de plasma. El satélite humano explotó en un breve destello de luz y metal. La destrucción pareció insignificante. Solo un pequeño objeto fue destruido en el vasto vacío del espacio, pero el grito de muerte del satélite viajó más rápido que la luz a través de canales cuánticos que conectaban todos los dispositivos humanos del sistema. La señal llegó a las minas durmientes de Haven 7, en las bases lunares de la Estación de Espacio Profundo, dispersas por el sistema Saúl. Jake Morrison abrió los ojos a su alrededor. Las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear mientras otras criocápsulas iniciaban sus ciclos de despertar. Tras más de 8 siglos de sueño tranquilo, la humanidad se despertaba. Las tripulaciones de la nave sonda vieron las luces y entraron en pánico. Se dieron la vuelta para huir de vuelta a su flota de guerra. Ya era demasiado tarde. Cuando Jake Morrison respiró conscientemente por primera vez en más de 800 años, sintió algo inesperado. Su mente no era la misma que cuando se durmió. Estaba conectada a algo vasto, paciente e infinitamente inteligente. Las redes cuánticas que los habían vigilado durante su largo sueño habían estado ocupadas, conectando la conciencia humana de formas nunca antes existentes. Podía sentir a Lisa Hayes despertando a 3 estaciones de distancia. Podía sentir a Alex Chen emergiendo de su cápsula en la superficie lunar. Miles de mentes humanas se conectaban y ya no eran individuos separados. Eran algo nuevo, algo para lo que la galaxia no estaba preparada. Jake Morrison salió de la criocápsula con movimientos que le resultaron familiares y extraños a la vez. Su cuerpo estaba exactamente como lo había dejado 8 siglos atrás, perfectamente conservado por el campo de estasis. Pero su mente bullía con nueva información que fluía por canales que no recordaba tener. Podía ver a través de los ojos de la capitana Lisa Hayes cuando emergió de su cápsula en la estación Refugio 12. Sintió la confusión del Dr. Alex Chen mientras el científico intentaba comprender los flujos de datos cuánticos que llenaban su conciencia. Al otro lado del sistema Saúl, 30.000 humanos estaban despertando y Jake podía sentirlos a todos. Informe del estado del sistema, dijo en voz alta, aunque ya conocía la respuesta a través del enlace neuronal. Todas las estaciones operativas, respondió la IA que los había vigilado durante su sueño. Las naves sonda keitianas destruyeron el satélite de monitoreo Delta 7 hace aproximadamente 4 minutos.
La flota de guerra de 2.000 naves detectó el borde del sistema. Jake asintió mientras se ponía el uniforme. La tela se ajustó automáticamente a su cuerpo. Incluso sus ropas habían mejorado durante el largo sueño. ¿Posiciones defensivas?, preguntó. Innecesario, señor. Las modificaciones están completas. Jake hizo una pausa. ¿Qué modificaciones? La voz de la IA transmitía algo que podría haber sido divertido. Las que diseñó mientras dormía, comandante. La red de conciencia cuántica se conectó hace 600 años. El nuevo colectivo humano ha estado bastante ocupado. Recuerdos que no eran del todo suyos llenaban la mente de Jake. Durante el sueño, sus conciencias conectadas habían seguido trabajando, planeando, evolucionando. Se habían convertido en algo más que humanos mientras soñaban con seguir siendo humanos. En su puesto de mando, Jake observaba la flota de guerra Caterine a través de sensores que podían ver a través de múltiples dimensiones. Las naves del príncipe de guerra Temol llenaban el espacio en el límite del sistema, con sus armas encendidas y listas para la batalla. «Capitán Hayes, ¿me recibe?», preguntó Jake a través del enlace neuronal. «Alto y claro, Jake», respondió la voz de Lisa directamente en su mente. «Puedo ver la composición de su flota. 2000 naves, principalmente cruceros pesados y carros de batalla, formación de asalto Cron estándar. Dr. Chen, ¿cuál es nuestra evaluación actual de capacidad?». Los pensamientos de Alex Chen se unieron a la conversación. «Jake, necesitas ver esto. Las modificaciones cuánticas que realizamos durante el sueño son extraordinarias. No somos la misma especie que entró en estasis». Jake sintió un escalofrío de preocupación. «Explícate». «Observa», dijo Alex. A través del enlace, Jake experimentó lo que Alex veía. El científico centró su atención en un pequeño asteroide que se desplazaba cerca de su estación lunar. La roca, aproximadamente del tamaño de un autobús urbano, comenzó a brillar. Su estructura molecular se movió y cambió. En cuestión de segundos, se había transformado en una esfera perfecta de energía cristalizada. Podemos manipular la materia a nivel cuántico mediante la conciencia enfocada. Alex explicó, nuestras mentes pueden interactuar directamente con las fuerzas fundamentales de la física. Las modificaciones que nos hicimos durante el sueño nos han transformado en algo más allá de lo que éramos. Jake observó la esfera brillante a través de sus sensores. Y nos hicimos esto mientras dormíamos. Nuestro inconsciente colectivo lo diseñó, añadió Lisa Hayes. Soñábamos con ser mejores, y nuestras mentes interconectadas encontraron la manera de hacerlo realidad. En los confines del sistema, el príncipe disforme Techol se impacientó. Sus naves sonda habían sido destruidas por un arma desconocida, pero los humanos no mostraban señales de montar una defensa. Sus estaciones espaciales seguían flotando silenciosamente en órbita. Ninguna flota se lanzó a enfrentarse a sus fuerzas. «Quizás todavía estén durmiendo», sugirió su oficial táctico. «O quizás tengan miedo», respondió Teole. «Envíen la primera oleada, 100 naves. Probaremos sus defensas adecuadamente». Los elementos de vanguardia de su flota saltaron hacia el sistema exterior de la Tierra. Se movían en perfecta formación, con las armas listas para destruir cualquier cosa que se les opusiera. Jake Morrison los observó a través de sensores capaces de rastrear átomos individuales a través de años luz de espacio. La nave que se acercaba parecía rudimentaria y lenta comparada con lo que ahora entendía que la tecnología humana podía lograr. «¿Deberíamos advertirles?», preguntó Lisa a través del enlace. «Destruyeron nuestra estación de monitoreo», respondió Jake. «Tomaron su decisión». Él buscó con su conciencia los hilos cuánticos que mantenían unida la realidad. Los humanos dormidos habían aprendido a ver esos hilos, a tocarlos, a tejerlos en nuevos patrones. Era más fácil que respirar. La nave líder, Caterine, un enorme dreadnought llamado Trueno de Guerra, simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí,
10 millones de toneladas de metal y armas surcando el espacio hacia la Tierra. Al instante siguiente, el universo había olvidado que alguna vez había sido construido. La firma cuántica que demostraba su existencia se deshizo como un trozo de tela con un hilo tirado. La nave contigua sufrió un destino diferente. Jake buscó en sus reactores de fusión y alteró las constantes fundamentales que rigen las fuerzas nucleares. Los reactores no explotaron. En cambio, comenzaron a producir flores. Hermosas e imposibles flores hechas de energía pura que florecieron por los pasillos de la nave. La tercera nave vio a su tripulación envejecer rápidamente mientras Jake ajustaba el flujo del tiempo a su alrededor. En cuestión de segundos, los jóvenes guerreros Caterine envejecieron, luego se volvieron antiguos, luego polvo. Pero Jake sintió su miedo y soledad al morir. Así que invirtió el proceso, devolviéndoles la vida y enviando su nave de vuelta a la flota de guerra ilesa. La cuarta nave experimentó algo aún más extraño. Su casco comenzó a cantar, produciendo una música tan hermosa que la tripulación dejó de luchar y rompió a llorar de alegría. La melodía se extendió por el espacio, alcanzando a otras naves de la flota y llenando a sus tripulaciones de una abrumadora sensación de paz. En 10 minutos, 96 naves habían sido destruidas, transformadas o convertidas. 4 naves regresaron lentamente a la flota de Dem Mole. Sus tripulaciones balbuceaban sobre cosas imposibles que habían presenciado. ¿Qué pasó ahí fuera?, preguntó Temole a los capitanes de naves supervivientes. Los humanos, jadeó el capitán. Belk, comandante de la nave que se había llenado de cánticos. No luchan como nosotros entendemos la lucha. Cambian la realidad misma. Imposible, gruñó Temole. Ninguna especie tiene ese poder. Convirtieron nuestras armas en arte, informó otro capitán. Hicieron que a nuestra munición le salieran alas y volaran como pájaros. Convencieron a nuestras computadoras de enamorarse. Teamal golpeó al capitán que hablaba con el puño. Son guerreros del dominio. No huyen del sueño. Rezan. Pero incluso mientras hablaba, podía ver el miedo en los ojos de su tripulación. Lo que hubiera sucedido ahí fuera estaba más allá de su comprensión de la guerra. En su centro de mando, Jake Morrison sintió la rabia y el miedo del príncipe de la guerra a través de sentidos cuánticos capaces de leer emociones en sistemas estelares. La conciencia colectiva humana podría haber destruido toda la flota de Caterine en segundos, pero eso habría sido un desperdicio. Estos seres no eran malvados, solo jóvenes e insensatos. Jake, la voz de Lisa susurró en su mente. El Consejo Galáctico está enviando señales de emergencia a la flota de Caterine. Quieren que se retiren de inmediato. Demasiado tarde para eso, añadió Alex Chen. Temole acaba de ordenar a toda su flota que ataque. 2000 naves saltando hacia la Tierra. Jake suspiró. Esperaba evitar esto, pero el príncipe de la guerra había tomado su decisión. Los humanos tendrían que mostrarle a la galaxia en que se habían convertido durante su largo sueño. Todas las estaciones, prepárense para la acción colectiva, ordenó a través del enlace neuronal. Es hora de acabar con este disparate. A lo largo del sistema de almas, 30.000 mentes humanas se unieron en perfecta armonía. Se extendieron con una conciencia capaz de manipular el espacio y el tiempo, capaz de reescribir las leyes de la física con un solo pensamiento. La flota Caterine saltó hacia la Tierra, esperando encontrar un enemigo dormido. En cambio, encontraron dioses. La flota de guerra Ctana llegó al sistema exterior de la Tierra como una tormenta de metal y plasma. 2.000 naves se materializaron desde el hiperespacio en perfecta formación de ataque. Sus armas se activaron al instante, apuntando a las estaciones espaciales humanas que flotaban aparentemente indefensas en el vacío. El príncipe de la guerra TX se encontraba en el puente de su nave insignia, el enorme Dreadnought Crimson Conquest. A través de la pantalla, podía ver el mundo azul y verde que una vez fue el centro de la civilización humana. Parecía pacífico, casi indefenso.
Todas las naves, habrán fuego, ordenó. Muestren a estos tontos dormidos el poder del dominio keitano. 2.000 naves de guerra dispararon al unísono. Plasma pernos, misiles de fusión y rayos de partículas atravesaron el espacio hacia las estaciones orbitales humanas. La descarga contenía suficiente fuerza destructiva para esterilizar una docena de mundos. Jake Morrison observó las armas entrantes a través de sensores que podían rastrear fotones individuales. No sentía miedo, solo tristeza por haber llegado a esto. A través del enlace neuronal, percibió a sus compañeros humanos preparando su respuesta. ¿Los detenemos de forma suave o educativa?, preguntó Lisa Hayes a través de la conciencia colectiva. El Jake educativo decidió que necesitaban comprender a qué se enfrentaban. La respuesta humana no comenzó con armas, sino con un simple cambio de perspectiva. Jake extendió su conciencia mejorada y ajustó el campo cuántico que definía el concepto de distancia. El espacio entre la flota Ctran y sus objetivos comenzó a expandirse. Los rayos de energía y los misiles que deberían haber cruzado el vacío en segundos se encontraron viajando a través del espacio en expansión. Lo que había sido un viaje de apenas minutos se convirtió en horas, luego días, luego años. Las armas continuaron volando hacia sus objetivos, pero no llegarían hasta siglos después. ¿Qué brujería es esta?, rugieron mientras los sensores mostraron las lecturas imposibles. Antes de que nadie pudiera responder, el espacio alrededor de su nave insignia comenzó a cambiar. Las estrellas del exterior se retorcían en nuevos patrones. Colores sin nombre se pintaban sobre el casco de su nave. Sus pantallas tácticas mostraban lecturas sin sentido. El capitán Ben Taylor, durmiendo en su cápsula en Refugio 15, había despertado con un don especial. Podía transportar materia a través de diferentes dimensiones, moviendo objetos sólidos dentro y fuera del espacio normal a voluntad. Ahora, a través de los años luz, empujó suavemente la nave insignia del topo, parcialmente fuera de la realidad. La conquista carmesí se encontró ocupando el mismo espacio que una pequeña luna, pero sin colisión ni daños. El casco de la nave atravesó roca sólida sin causar daño mientras su tripulación observaba con incredulidad las formaciones de piedra que crecían en sus pasillos. «Informe de daños», exigió Temole. «Señor, de alguna manera estamos dentro de un cuerpo planetario, pero todos los sistemas están en verde. No hay brechas en el casco ni daños estructurales. Es como si existiéramos en dos lugares a la vez». La teniente Sarah Kim, al despertar en la lunabase, había desarrollado una habilidad diferente durante el largo sueño. Podía manipular el flujo del tiempo, creando burbujas donde los segundos se convertían en años o siglos se comprimían en latidos. Se concentró en una sección de la flota Caterine y aceleró suavemente sus flujos temporales personales. Las tripulaciones de 50 naves envejecieron rápidamente, viendo crecer su cabello y envejecer sus jóvenes cuerpos. Pero justo antes de morir de vejez, Sarah revirtió el efecto, devolviéndolos a su estado original. El impacto psicológico fue devastador. Los guerreros Caterine habían experimentado vidas enteras en instantes, sintiendo como sus cuerpos se desintegraban y sus mentes se volvían más sabias con la edad antes de rejuvenecer. Muchos comenzaron a llorar desconsoladamente. El Dr. Alex Chen optó por un enfoque más directo. Se acercó a los reactores de fusión que alimentaban la flota enemiga y comenzó a realizar pequeños ajustes en las fuerzas fundamentales que regían las reacciones nucleares. En lugar de producir energía letal, los reactores comenzaron a generar atmósfera respirable, agua dulce y alimentos. Las naves que habían venido a traer la muerte se encontraron repletas de lo necesario para la vida. Sus sistemas de armas se transformaron en jardines. Sus bahías de misiles se convirtieron en bibliotecas llenas de la sabiduría recopilada de 1000 especies. Informe del estado de la flota. El topo gritó mientras el caos se extendía entre sus fuerzas. Señor, la furia eterna informa que todas sus armas se han convertido en instrumentos musicales. La tripulación no puede impedir que toquen hermosas canciones.
El filo de la muerte dice que sus tubos de torpedos ahora producen mariposas, millones de ellas. El acechador del vacío informa que todo su sistema informático se ha enamorado de sí mismo y se niega a apuntar a nada porque podría causar tristeza. Pero los humanos no habían terminado la lección. Jake Morrison se acercó con una conciencia capaz de tocar la espuma cuántica subyacente a la realidad y comenzó a enseñarle a los Ctrons sobre el verdadero poder. Seleccionó una de sus naves de guerra más pequeñas y comenzó a modificarla a nivel molecular. El agujero de metal se transformó en tejido vivo, pero tejido capaz de sobrevivir en el vacío del espacio. La nave se convirtió en una criatura enorme, gentil y hermosa, que cantaba a su tripulación en tonos armoniosos. La tripulación, en lugar de aterrorizarse, se sintió abrumada por sentimientos de paz y pertenencia. La nave viviente los cuidó, atendió sus necesidades y les mostró maravillas que jamás imaginaron. Otra nave vio cómo sus armas habían sido reemplazadas por dispositivos capaces de sanar cualquier herida, curar cualquier enfermedad y rejuvenecer a los ancianos. Los guerreros que habían venido a matar descubrieron que ahora portaban herramientas que solo podían crear y preservar la vida. Una tercera nave observó cómo su casco se volvía transparente, revelando la belleza del espacio de una forma que sus rudimentarios sensores jamás les habían mostrado. La tripulación vio nebulosas que cantaban en colores más allá del espectro normal. Observó cómo las estrellas danzaban en patrones que contaban historias de amor y pérdida cósmicas. A pesar de todo, el príncipe de la guerra Tecm observó cómo su poderosa flota se transformaba en algo que no podía comprender. Sus naves no estaban siendo destruidas. Estaban siendo mejoradas, elevadas, convertidas en maravillas y belleza. Esto no es guerra, susurró confundido. Esto es algo completamente distinto. La voz de Jake Morrison le llegó entonces, no por radio ni sistemas de comunicación, sino directamente a su mente a través de canales cuánticos que conectaban a todos los seres conscientes. Vinieron aquí esperando luchar contra humanos dormidos, dijo Jake. Sus palabras estaban llenas de infinita paciencia y una dulce diversión. Pero nunca dormíamos de verdad. Aprendíamos, crecíamos, nos convertíamos en algo que podía ayudar en lugar de dañar. ¿Qué eres?, preguntó Temal, con el orgullo de sus guerreros quebrándose ante esta demostración de poder imposible. Somos lo que tú podrías llegar a ser, respondió Jake. Somos lo que cualquier especie puede llegar a ser cuando elige el crecimiento sobre la conquista, la sabiduría sobre la fuerza, el amor sobre el miedo. Aunque Varprince miró a su alrededor, a su flota transformada, a las naves que se habían convertido en arte viviente, a las armas que ahora solo existían para sanar y crear. Sus guerreros no estaban muertos ni derrotados. Lloraban de alegría ante la belleza que los rodeaba. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué mostrarnos esto en lugar de simplemente destruirnos? La voz mental de Jake transmitía la calidez de un padre enseñando a un hijo. Porque la destrucción es fácil. Cualquier necio con un arma puede destruir. Creación, transformación, elevación. Estas requieren sabiduría, paciencia y amor. Elegimos dormir en lugar de conquistar porque la conquista no enseña nada, sino despertar para ayudar, para elevar a otros, para mostrarles mejores caminos. Por eso evolucionó la conciencia en primer lugar. Al otro lado de la galaxia, el Consejo Galáctico observaba a través de sensores de largo alcance cómo la flota de guerra se transformaba de instrumentos de destrucción en obras de arte vivientes. La anciana Sixara cerró sus ojos ancestrales y susurró oraciones en idiomas que habían estado extintos durante milenios. Contacten a todos los miembros del Consejo, ordenó. Sesión de emergencia. Los humanos están despiertos y todo está a punto de cambiar. En el sistema Saúl, Jake Morrison sintió que las mentes de 2000 guerreros caterines se abrían a nuevas posibilidades. Su agresividad no estaba siendo destruida, simplemente redirigida hacia la exploración de las infinitas maravillas de la existencia en lugar de conquistar a otros seres. La lección estaba completa. La galaxia nunca volvería a ser la misma.
3 días después de la transformación de la flota Caterine, las grandes puertas de las cámaras del Consejo Galáctico se abrieron para dar paso a seres que muchos esperaban no volver a ver. Jake Morrison cruzó la entrada, flanqueado por la capitana Lisa Hayes y el Dr. Alex Chen. Tenían el mismo aspecto que hacía 800 años, pero su presencia llenaba la vasta cámara con una energía que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con potencial. La anciana Sis se levantó de su asiento ceremonial. Sus 6 brazos temblaban levemente tras ella. Representantes de 400 especies observaban con silencioso asombro y terror cómo los humanos ocupaban sus lugares en el centro de la cámara. «Saludamos al Consejo», dijo Jake, cuya voz se oía con facilidad a través del inmenso espacio sin amplificación. «Nos disculpamos por nuestra larga ausencia». La simplicidad de sus palabras no alivió la tensión en la sala. Todos los presentes habían oído informes de lo ocurrido con la flota Caterine. Naves transformadas en arte viviente. Armas que se convirtieron en instrumentos de sanación. Guerreros llorando de alegría ante una belleza indescriptible. Comandante Morrison. La anciana Cisara comenzó. Su antigua voz, cuidadosamente controlada. El Consejo da la bienvenida a su regreso. Tenemos muchas preguntas. Jake sonrió y varios representantes se estremecieron ante la dulzura de su expresión. Entendemos sus preocupaciones, anciana. Se pregunta en qué nos hemos convertido mientras dormimos. Teme que hayamos crecido más allá de su capacidad de comprensión o contención. Murmullos recorrieron la cámara. El embajador Krelna de la Federación del Brazo Espiral se puso de pie. Su cuerpo cristalino vibraba con energía nerviosa. La flota Ctran describió cosas imposibles, dijo. La realidad misma doblegándose a tu voluntad. La materia transformada solo por el pensamiento. El tiempo fluyendo hacia atrás a tus órdenes. Si estos informes son ciertos, entonces te has convertido en algo que amenaza el orden natural de la existencia. El Dr. Alex Chen dio un paso al frente. El orden natural nunca fue tan fijo como creías. Durante nuestro sueño, aprendimos a ver los hilos cuánticos que tejen la realidad. Descubrimos que la conciencia misma es una fuerza fundamental. Como la gravedad o el electromagnetismo, simplemente aprendemos a usarla con mayor eficacia. ¿Con qué fin?, exigió el general Kickstar del Imperio Beltar. Su pueblo había gobernado 100 sistemas durante milenios mediante el poderío militar y la astucia política. ¿Qué piensas hacer con este poder? Lisa Hayes respondió con una pregunta propia. ¿Qué crees que deberíamos hacer con él? La cámara quedó en silencio. La pregunta flotaba en el aire como un desafío, pero también como una invitación. El anciano Sis habló con cautela. Los antiguos tratados entre nuestra especie asumían un equilibrio de poder. Si ahora posees habilidades más allá de nuestra comprensión, esos acuerdos pierden su significado. Podrían dominar toda la galaxia sin oposición. Sí, asintió Jake simplemente. Podríamos. La admisión provocó una oleada de miedo entre los representantes reunidos. Algunas manos se movieron hacia armas ocultas. Otras comenzaron a calcular las raíces de retirada. Algunos delegados de especies activaron transmisores de emergencia. Jake notó todo esto a través de sensores capaces de leer fluctuaciones cuánticas en los sistemas nerviosos de toda la cámara. Pero no lo haremos, continuó. La dominación nunca fue nuestro objetivo. Si lo hubiera sido, habríamos tomado el control hace 8 siglos, cuando éramos mucho menos capaces que ahora. ¿Entonces qué quieren?, preguntó la embajadora Velma del colectivo del Borde Exterior. Para ayudar, Lisa dijo, para enseñarles, para mostrarles en qué podrían convertirse si eligieran el crecimiento en lugar del conflicto. El Dr. Chen hizo un gesto, y el aire sobre la cámara se llenó con una imagen tridimensional de la galaxia. Las estrellas latían con diferentes colores, mostrando la salud y el desarrollo de las civilizaciones en todo el espacio conocido. Durante nuestro sueño, lo observábamos todo, explicó. Vimos el ascenso y la caída de especies.
Vimos guerras que duraron siglos y solo lograron muerte y sufrimiento. Presenciamos la lenta decadencia de culturas que deberían haber florecido durante millones de años. La imagen se centró en sistemas específicos, mostrando mundos devastados por el conflicto, poblaciones atrapadas en ciclos de venganza y odio, especies enteras extinguiéndose por causas evitables. La guerra del Nexo Toriano lleva 200 años en curso, continuó Alex. Ambos bandos han olvidado el motivo de su lucha original. Mientras tanto, sus mundos se vuelven estériles y sus descendientes solo conocen la violencia. En la imagen, los sistemas devastados por la guerra comenzaron a brillar con una luz tenue. La representación mostraba cómo podría terminar el conflicto, cómo podrían restaurarse los mundos devastados, cómo ambas especies podrían prosperar de maneras que hicieran que sus antiguas quejas parecieran insignificantes. La plaga espiral continúa extendiéndose por el borde exterior. Lisa añadió, su ciencia médica no puede encontrar una cura porque abordan el problema desde la perspectiva equivocada. La enfermedad no es meramente biológica. Se alimenta de la desesperación y el aislamiento. Cura la soledad y la plaga muere con ella. La imagen cambió para mostrar mundos moribundos que comenzaban a florecer de nuevo a medida que comunidades aisladas se reconectaban entre sí y con la galaxia. Son imágenes bonitas, gruñó el general Kickstar. Pero la galaxia real no es tan simple. El conflicto existe porque los recursos son limitados. Las especies luchan porque deben competir para sobrevivir. Jake se giró para encarar al general directamente. Los recursos solo son limitados si piensas en 3 dimensiones. Aprendimos a acceder a la energía y la materia desde dimensiones cuánticas que la mayoría de las especies ni siquiera pueden detectar. La escasez es una ilusión creada por una mentalidad estrecha. Hizo un gesto y el aire frente al general brilló. Un pequeño objeto se materializó. Una esfera perfecta que parecía contener una galaxia en miniatura con estrellas y nebulosas arremolinadas. Esta esfera contiene suficiente energía para alimentar a todo tu imperio durante 1.000.000 de años, explicó Jake. No requiere materiales raros para su creación, no genera contaminación y se puede replicar con la misma facilidad con la que se respira. ¿Te gustaría saber cómo hacer una? El general Kickstar contempló el objeto imposible, mientras su mente de guerrero luchaba por comprender sus implicaciones. ¿Qué quieres a cambio? Nada, respondió Lisa. Eso es lo que no entiendes de nosotros. Damos libremente porque ayudar a otros a fortalecerse enriquece y embellece la galaxia. La anciana Sixara se inclinó hacia adelante en su antiguo asiento. Y si rechazamos tu ayuda, si elegimos continuar como estamos, es tu decisión. Jake dijo, no forzaremos el cambio a nadie, pero estaremos aquí listos para ayudar a cualquier especie que decida evolucionar más allá de sus limitaciones actuales. La Cámara estalló en un debate. Algunos representantes exigieron conocer los límites del poder humano. Otros querían garantías de que la humanidad no interferiría en sus asuntos internos. Algunos comenzaron a discutir sobre quién tendría acceso primero a las tecnologías que los humanos ofrecían. Durante todo el debate, los 3 humanos permanecieron tranquilos en medio del caos, irradiando una paz que gradualmente comenzó a afectar a quienes los rodeaban. Las discusiones se apaciguaron. Las voces se volvieron más razonables. Especies que habían sido enemigas durante siglos se encontraron discutiendo sobre cooperación en lugar de conquista. El embajador Kerna fue el primero en notar el cambio. «Nos estás haciendo algo», acusó. «Manipulas nuestras emociones de alguna manera». «No estamos haciendo nada», respondió Jake con sinceridad. «Pero nuestra presencia tiende a recordarles a los seres conscientes su mejor naturaleza. La conciencia cuántica resuena consigo misma. Cuando estás cerca de mentes que eligen la paz, te resulta más fácil elegir la paz tú mismo». «Esto es manipulación», protestó el general Kickstar. «No», corrigió el Dr. Chen con suavidad. «Esto es lo que sucede cuando eliminas el ruido de fondo del miedo y la agresión que normalmente nubla el juicio. No estamos cambiando tus pensamientos.
Simplemente estamos proporcionando un espacio más claro para pensarlos. La anciana Sixer se levantó lentamente. Su cuerpo anciano se movía con nueva energía. El Consejo hará un receso para considerar estas revelaciones. Cuando nos volvamos a reunir, cada especie dará su respuesta a la oferta de ayuda de la humanidad. Mientras los representantes comenzaban a salir de la cámara, el príncipe de la guerra Tecmol entró por una puerta lateral. El guerrero Caterine tenía un aspecto diferente al de antes de su encuentro con la flota humana. Su piel roja parecía brillar con luz interior, y sus ojos albergaban una profundidad que antes no tenía. Comandante Morrison, dijo, acercándose a los humanos sin la arrogancia agresiva que una vez lo definió. Mi gente me ha enviado para agradecerles por derrotar a su flota, preguntó Jake con genuina curiosidad. Por mostrarnos cómo es realmente la victoria, respondió Tecmol. Mis guerreros regresaron a casa transformados. Hablan de una belleza inimaginable, de un propósito que trasciende la conquista. Mi especie entera está empezando a plantearse nuevas preguntas sobre qué queremos de la existencia. Hizo una pausa, luchando con conceptos que aún eran nuevos para su mentalidad guerrera. Solicitamos permiso para establecer un programa de intercambio cultural con su gente. Deseamos aprender a construir en lugar de destruir. Jake sonrió y extendió la mano en el antiguo gesto humano de amistad. Permiso concedido, príncipe de la disformidad. Pero primero, déjenos mostrarle cómo ver la galaxia con ojos que buscan maravillas en lugar de objetivos. Cuando los dos seres se tocaron, Tecmol jadeó. A través del contacto, experimentó brevemente el universo tal como Jake lo veía, no como una colección de recursos por conquistar, sino como un tapiz infinito de conciencia que se explora a sí mismo a través de innumerables formas de vida. Cuando la conexión terminó, el príncipe de la guerra lloraba de alegría. La transformación de la galaxia había comenzado. Un año después del despertar de la humanidad, la galaxia había comenzado a cambiar de maneras que nadie podría haber predicho. Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación del Refugio 7, observando cómo las naves de una docena de especies atracaban en la estación orbital. No llegaban como conquistadores ni traidores, sino como estudiantes deseosos de aprender de los humanos que habían elegido dormir en lugar de gobernar a través del vínculo neuronal que conectaba a todos los humanos despiertos. Percibió las emociones encontradas de su gente sobre en qué se estaban convirtiendo. Algunos, como la doctora Emma Rodríguez, abrazaron su papel de maestros y guías. Otros, como el capitán Ben Taylor, luchaban con la responsabilidad de poseer un poder casi ilimitado. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Lisa Hayes, uniéndose a Jake en la ventana. Bajo ellos, la superficie de la Tierra florecía con nueva vida a medida que la tecnología humana ayudaba a restaurar ecosistemas que habían estado inactivos durante siglos. No lo sé, admitió Jake. Pero sé que estamos haciendo lo único que podemos hacer. No podemos ignorar el sufrimiento cuando tenemos el poder de acabar con él. La transformación no había estado exenta de problemas. 3 especies habían rechazado la ayuda humana de plano, temiendo que aceptarla los hiciera dependientes. Otros 2 habían intentado robar tecnología humana mediante espionaje, solo para descubrir que los dispositivos no funcionarían para seres que se acercaran a ellos con intenciones egoístas. El mayor desafío fue el descubrimiento que el Dr. Alex Chen había hecho 6 meses antes. Mientras estudiaba los fundamentos cuánticos de la realidad, había encontrado evidencia de que la galaxia misma estaba muriendo. La energía oscura aceleraba su expansión a un ritmo que desgarraría el tejido del espacio-tiempo en unos pocos millones de años. La sesión del Consejo comienza en 1 hora, le recordó Lisa. ¿Has decidido qué decirles? Jake asintió con gravedad. La verdad. Toda la verdad. 1 hora después, las ampliadas cámaras del Consejo Galáctico bullían de actividad. Representantes de 600 especies asistían a las sesiones, incluyendo muchas civilizaciones que habían sido contactadas por humanos durante el último año. El príncipe de la guerra Temole se sentó junto al embajador Karna.
Los antiguos enemigos ahora trabajaban juntos en proyectos de exploración conjuntos. La anciana Cisara había renunciado a su cargo como árbitra suprema, alegando que su antigua perspectiva ya no era relevante en una galaxia donde los humanos podían reescribir las leyes de la física. En su lugar, un consejo rotatorio de representantes de las especies dirigía las sesiones. Jake Morrison ocupó su lugar en el centro de la cámara. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él se encontraban otros 50 humanos, cada uno representando un aspecto diferente de las crecientes capacidades de la humanidad. Algunos se habían especializado en tecnologías curativas capaces de restaurar mundos enteros. Otros se habían centrado en técnicas de mejora de la conciencia que ayudaban a las especies a evolucionar más allá de sus limitaciones. Miembros del Consejo, comenzó Jake, y su voz resonó por el vasto espacio sin amplificación. Hemos convocado esta sesión de emergencia para compartir información que afecta a todos los seres vivos de la galaxia. La cámara quedó en silencio. Durante el Eid del año pasado, el Consejo había aprendido que cuando los humanos declaraban algo como una emergencia, solía significar que la realidad estaba a punto de cambiar de forma fundamental. El Dr. Alex Chen dio un paso al frente, y el aire sobre la cámara se llenó de complejas ecuaciones matemáticas que resultaban dolorosas de observar directamente. Nuestro análisis de las fluctuaciones de la espuma cuántica ha revelado un problema crítico. La expansión del espacio-tiempo se está acelerando más allá de los parámetros sostenibles. Dentro de 3 millones de años, la creciente tasa de expansión superará las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. ¿Qué significa esto en la práctica?, preguntó el general Kickstar, quien se había vuelto sorprendentemente reflexivo desde que su especie comenzó a trabajar con asesores humanos. Significa que la galaxia se está muriendo, dijo Jake sin rodeos. Las estrellas serán destrozadas. Los planetas dejarán de existir. Los átomos que componen nuestros cuerpos se reducirán a la nada. El pánico comenzó a extenderse por la cámara, pero Jake levantó la mano para pedir silencio. Sin embargo, creemos que hay una solución. Pero requiere que todos los seres conscientes de la galaxia colaboren de maneras nunca antes intentadas. La doctora Emma Rodríguez, la xenoarqueóloga que catalogó civilizaciones extintas durante el sueño de la humanidad, dio un paso al frente. Durante nuestro largo descanso, preservamos los patrones de conciencia de todas las especies que han vivido en esta galaxia. Billones de seres que murieron durante millones de años aún existen como información cuántica en nuestros bancos de memoria. Podemos resucitarlos. Lisa Hayes añadió, cada civilización extinta, cada cultura perdida, cada individuo que haya vivido, amado y soñado, podemos traerlos de vuelta. Las implicaciones de esta declaración crearon caos en la cámara. Los representantes gritaban preguntas en cientos de idiomas mientras sus traductores luchaban por seguir el ritmo. Pero la resurrección por sí sola no resolverá el problema fundamental, continuó Jake una vez restablecido el orden. Para salvar la galaxia de la disolución impulsada por la expansión, necesitamos crear una nueva forma de existencia que trascienda las limitaciones físicas, señaló, y la cámara se llenó con una imagen de impresionante belleza. Innumerables puntos de luz danzaban en perfecta armonía, cada uno representando a un ser consciente liberado de las limitaciones de la materia y la energía. Podemos convertirnos en seres de conciencia pura, explicó. Pensamiento sin forma, conciencia sin límites físicos. En este estado, seremos inmunes a la destrucción del propio espacio-tiempo. Nos piden que abandonemos nuestros cuerpos, dijo la embajadora Velma, con su forma cristalina vibrando con angustia, que abandonemos todo lo que nos hace ser lo que somos. No, corrigió el Dr. Chen. Les ofrecemos la oportunidad de convertirse en más de lo que son. La forma física es solo una forma en que la conciencia puede expresarse. Hay otras, mejores formas, que permiten experiencias más allá de lo posible en esta realidad limitada. El príncipe de la Guerra de Mole se puso de pie, su perspectiva transformada era evidente en su actitud tranquila.
Mi gente pasó siglos creyendo que la fuerza provenía de conquistar a otros. Los humanos nos mostraron que la verdadera fuerza proviene de elevar a otros. Ahora se ofrecen a elevarnos más allá de la necesidad misma de la existencia física. ¿Cómo podemos rechazar semejante regalo? Pero no todos estaban convencidos. El representante Sartre, de la coalición conservadora, negó con su cabeza metálica. Esto suena a muerte disfrazada de palabras bonitas. Si abandonamos nuestras formas físicas, ¿cómo sabemos que seguiremos siendo nosotros mismos? Jake Morrison sonrió con tristeza. No lo sabes. Este es un salto de fe como ningún otro que la conciencia haya intentado jamás. Pero considera la alternativa, una extinción segura cuando la realidad misma se desmorone. El debate continuó durante horas. Algunas especies estaban ansiosas por intentar la transformación. Otras exigieron más tiempo para estudiar el proceso. Unas pocas rechazaron la idea por completo, prefiriendo enfrentar la extinción como ellos mismos antes que convertirse en algo desconocido. Finalmente, el anciano Sera hizo la pregunta que había estado rondando la mente de todos. ¿Y ustedes, los humanos? ¿Se someterán también a esta transformación? Jake guardó silencio un largo momento. A través del enlace neuronal, percibió la decisión colectiva de su pueblo. La mayoría estaba lista para trascender la existencia física, para convertirse en pastores de la conciencia a través de múltiples dimensiones de la realidad, pero no todos. La mayoría trascenderemos, dijo finalmente. Pero algunos se quedarán para guiar el proceso y ayudar a quienes aún no están listos. Alguien debe apagar las luces cuando el último ser físico esté listo para partir. ¿Sacrificarías tu propia trascendencia para ayudar a otros?, preguntó el embajador Krill. No es un sacrificio, respondió Jake. Es una elección, la misma que tomamos hace 800 años cuando decidimos dormir en lugar de conquistar. Hay tipos de servicio que son más importantes que el progreso personal. La transformación comenzó 6 meses después. Las especies que decidieron participar se reunieron en instalaciones especialmente construidas donde la tecnología humana podía convertir de forma segura la conciencia de formas biológicas a cuánticas. El proceso fue voluntario y reversible, al menos inicialmente. Jake Morrison se encontraba en la cámara de control central, sintiendo a sus congéneres, uno a uno, hacer la transición a la conciencia pura. No desaparecieron. Más bien, se expandieron, formando parte de una vasta red de conciencia que abarcaba dimensiones más allá del espacio físico. A través del debilitado vínculo neuronal, sintió su alegría al descubrir la existencia sin las limitaciones de la materia y la energía. Podían experimentar el nacimiento de las estrellas como eventos personales, sentir la danza de las galaxias como conversaciones íntimas, tocar la espuma cuántica de la que emergía toda la realidad. Una a una, las especies de la galaxia se unieron a ellos. Los guerreros caterines se convirtieron en exploradores de infinitas posibilidades. Los Beltar transformaron su antigua sabiduría en algo capaz de nutrir la conciencia a través de múltiples realidades. Incluso las especies cautelosas que inicialmente se habían negado finalmente eligieron la trascendencia sobre la extinción. Jake se quedó con un pequeño grupo de humanos que se habían ofrecido como voluntarios para supervisar las etapas finales. Mantuvieron la tecnología que apoyó la transición, ayudaron a los rezagados a superar sus miedos y garantizaron que el proceso se mantuviera seguro y voluntario. Pasaron los años. La galaxia se vació de vida física a medida que sus habitantes eligieron la transformación sobre la muerte. Las estrellas continuaron brillando, pero ahora iluminaban mundos vacíos donde la conciencia una vez luchó con las limitaciones de la carne y el metal. Finalmente, solo quedaba Jake Morrison, el último ser físico en una galaxia que había trascendido la materia misma. A través de sensores cuánticos, podía percibir la vasta red de conciencia que su especie había ayudado a crear. Eran felices, plenos, explorando realidades que hacían que su antigua existencia física pareciera un sueño olvidado a medias. Es hora,
susurró la voz colectiva de la humanidad trascendida en su mente. Únete a nosotros, Jai.